Jaja, espero tus compañeros y los dioses que tienes de tu lado sean rivales para el escuadrón de élite y los reyes de sus dimensiones, diría Kratos mientras 3 pilares de luz caen en la zona y grandes poderes salían de ellos. Imposible, su ki es abismal que es casi imposible medir su poder, diría Kara con una gota de sudor al sentir el poder de esos guerreros. Padre, creo que esta batalla la tenemos perdida, diría Akame con el mismo terror de su madre. Aunque ellas hayan entrenado siglos, su poder creció pero considerable, pero el sentimiento de miedo, aunque sean poderosas, siempre lo tendrán. Vamos, no sean cobardes y demuestran el poder de la familia Sen, la familia del clan más poderoso, el relámpago. Ese sentimiento que siente es miedo implantado por ellos, diría Kakaroto viéndolas seriamente. Vamos hermana y madre, ustedes podrán, diría Ayame con una pequeña sonrisa. Jaja, ¿qué pasa? No me digas que tu familia de cobardes ya tiene miedo al sentir el poder de mis guerreros, diría Kratos con una pequeña sonrisa. Claro que no, los ojos de demonio son poderosos, lo cual estás usando el poder mental del miedo en ellas, diría Kakaroto serio. Nada estúpido, mi contraparte, diría Kratos con una pequeña sonrisa. Este maldito sí que es arrogante, ya me está sacando de quicio, diría Goku. Cálmate, no queremos revelar la posible carta del triunfo, diría Kakaroto. Ya sabes, Saiyajin, en tus manos está el destino de la dimensión, diría Eternidad. Lo sé, diría Kakaroto. ¿Qué pasa? No me digas que no puedes ante mi gran poder, diría Kratos. Señor, estamos a sus órdenes, diría Gilgamesh, rey de héroes, que estaba sometido a poder mental y el Renji lo mantenía atado al emperador. Solo acaben con la basura de esta dimensión, diría Kratos. Bien señor, diría Iskandar viendo a sus rivales. Bien Kakaroto, yo me enfrento a ese, diría Sakura señalando a el rey de los conquistadores. Bien, ya sabes, no confiarte por ningún motivo y usar tu máximo poder en la batalla, diría Kakaroto. Bien, diría Amit tomando el control del cuerpo. Yo lucharé con el del traje dorado, diría Kara con una pequeña sonrisa. Kara, ahora sí necesito que te tomen en serio la batalla, no le des ni un minuto de respiración ni que use su ataque EA que te hará polvo cósmico en segundos, diría Kakaroto. Bien, estaré bien, diría Kara. Bueno, yo me quedo con la de traje de rey, diría Akame con una pequeña sonrisa. El rey león o el rey de caballeros, líder de la mesa redonda y una asesina y con su arma legendaria la lanza, diría Ayame viendo a la guerrera. ¿Cómo sabes todo eso? Diría Akame seria. Se te olvida que el ojo místico puede ver pasado y futuro e intenta tú cambiar tu futuro, diría Ayame. Ahora más presión, diría Akame. ¿Que van a estar viendo quién morirá primero o van a luchar? Diría Kratos serio. Ya saben, me mantendrá al margen hasta que el emperador haga un movimiento que lo hará después, diría Kakaroto. Iskandar no se esperó más y lanzó un brutal golpe. Escuda cintas carmesí, diría Amit cuando las cintas recibieron el mayor daño posible. Iskandar no se quedó así y de una fuerte patada que destruyó el escudo le impactó. Amit recibió la fuerte patada que la sacó disparada hasta colisionar brutalmente con un planeta que orbita en ese lugar. ¿Qué pasa, diosa Amit? No me digas que con 2 simples golpes te he mandado hasta ese lugar. Pensé que resistirías más golpes, pero veo que eso no fue así, diría Iskandar cuando lanzó un fuerte rayo a gran velocidad. Escudo de rayo, diría Amit cuando el escudo la cubrió del fuerte rayo que creó una fuerte explosión por el impacto. Es impresionante la potencia de sus golpes y con la fuerza que la pone es aterradora, diría Sakura cuando logró bloquear un fuerte golpe que iba a donde ella. Iskandar lanzó una ráfaga de golpes a una brutal velocidad. Sakura no tuvo mucho tiempo de reaccionar, que la mayoría de golpes le dieron de lleno, sacándolo disparada hasta colisionar con una montaña creando una fuerte explosión. Espada del rayo, diría Iskandar cuando una espada del elemento cayó en sus manos y lanzó fuertes rayos a gran velocidad con la espada. Amit fue impactada por todos los ataques y recibió una fuerte cortada en su brazo que solo soltó un grito desgarrador por el dolor que sintió. Iskandar la tomó de la cabeza y la estrelló en el suelo varias veces sin parar. Sakura escupió un bocado de sangre y a la vez que su cerebro estaba rebotando en las paredes de su cráneo. La guerrera estaba siendo brutalmente masacrada por Iskandar. Amit sentía como el universo se venían a donde ella al no poder controlar el dolor que sentía y al su cuerpo estar perdido el control sus meridianos, estaba pasando el poder a grandes velocidades. Jaja, pensé que serías una buena rival, pero que eso no fue posible, diría Iskandar con una pequeña sonrisa mientras detuvo una veloz patada que se dirigía donde él, y a gran velocidad le impactó un fuerte puñetazo. Amit sintió como las 12 costillas del lado derecho fueron destruidas por completo y al vez que impactó brutalmente el suelo del planeta. Maldición, esto no me va a pasar, diría Amit mientras se ponía de pie. Sus piernas estaban temblando por las magnitudes de los golpes anteriormente recibidos.
Amit cerró sus ojos mientras una aura que irradiaba una paz y tranquila se hacía presente. Todo el cuerpo de la guerrera estaba siendo sanado lentamente y unos ojos carmesí vieron intensamente al rey. Así que ya te vas a tomar la batalla más seria. Esto sí será interesante, diría Iskandar con una pequeña sonrisa. Amit sintió como todo su cuerpo fue sanado al máximo y a una brutal velocidad lanzó un brutal golpe. Iskandar no fue capaz de reaccionar, que lo recibió sacándolo disparado hasta colisionar fuertemente con más de 12 planetas, que los destruyó por completo llegando a otro sector. Ahora sí usaré mi poder de diosa, diría Amit mientras veía dónde cayó el guerrero y llegó. Amit solo había usado el poder de la guerrera Sakura y ahora mejor uso el poder de diosa. Vaya, sí que cambio, pero esto lo volverá más interesante, diría Iskandar mientras se lanzó con una fuerte puñetazo a gran velocidad. Amit no se quedó atrás y a gran velocidad lanzó un fuerte puñetazo. El impacto de sus puños fue tan brutal que el espacio tembló por las magnitudes de sus golpes. Ambos se comenzaron a lanzar fuertes puñetazos a grandes velocidades. En ese gran espacio solo se veía a dos veloces rayos colisionando fuertemente sus puños varias veces. Cada impacto de sus puños creaban fuertes ráfagas de ki que iban destruyendo estrellas, algunos planetas por la magnitud de sus golpes. La batalla estaba siendo intensa. Esta debería haber luchado anteriormente, no la debilucha de tu avatar, diría Iskandar cuando bloquea e impacta fuertes golpes. Solo quería ver el poder de mi rival y veo que eres digno de luchar con el poder de la diosa Amit, la que puede arrebatar vidas a mortales con solo un pensamiento, diría Amit cuando clavó una fuerte patada a gran velocidad. Iskandar salió disparado hasta colisionar brutalmente el suelo de un planeta. Cabe recalcar que se destruyen planetas, pero son reconstruidos por el mismo universo, esa es la naturaleza de las cosas. Vamos, no me digas que ese gran ego que tenías ya se te ha terminado, diría Amit con una pequeña sonrisa mientras se lanzó a gran velocidad con una fuerte puñetazo. Iskandar lo esquivó a una tenaz velocidad. Amit impactó brutalmente el suelo del planeta creando una fuerte explosión. Impacto solar, diría Iskandar cuando sus puños se cargaron de energía solar y los lanzó. Amit lo recibió de lleno, que la sacó disparada hasta colisionar brutalmente con algunas montañas creando una fuerte explosión. Patética, diría Iskandar viendo dónde había caído la guerrera con una pequeña sonrisa. Maldición, usa ese tipo de poderes también. ¿Cuántos trucos se deberá saber?, se preguntó Amit en sus pensamientos, ya que era un poco difícil dominar los poderes del sol como la luna, ya el sol era como el fuego y tener dicha elemento en su cuerpo. Cada célula se quema cada segundo y su cuerpo puede explotar si no logra dominar dicho poder. Casi lo mismo con el lunar, pero el dios Khonsu es el dios de dicho poder. ¿Qué pasa? No me digas que con un simple golpe te quite el habla, diría Iskandar viendo dónde había caído la guerrera. No cantes victoria antes de tiempo, diría Amit en la espalda del guerrero, dejándole ir una fuerte patada a gran velocidad. Iskandar la logró bloquear, que dicho golpe lo enterró en la tierra creando una gran cráter. Puños destellantes, diría Amit cuando se lanzó a gran velocidad, sus puños iban cargados de energía destructiva. Iskandar fue impactado por dicho ataque, que lo hizo escupir saliva por la magnitud del golpe que recibió. Y Amit de una fuerte patada lo mandó a cientos de kilómetros. Iskandar logró detenerse en una montaña de rocas que había en ese lugar. Vaya, esos golpes sí que fueron sorprendentes, diría Iskandar cuando esquivó un fuerte puñetazo que iba a donde él a gran velocidad. Amit lanzó un fuerte rodillazo al ver eso. Iskandar lo bloqueó con su brazo derecho y con el izquierdo le lanzó un fuerte puñetazo. Amit salió disparada impactando el suelo constantemente hasta colisionar con un volcán que lo destruyó por completo. Creo que use demasiada fuerza en ese golpe, diría Iskandar viendo la fuerte explosión. Amit salía de la fuerte explosión con lava en algunas partes de su cuerpo, que su intensa aura las destruyó, y con una mirada seria veía a el guerrero. ¿Qué pasa? Unos simples golpes te han puesto de mal humor, diría Iskandar en burla de la guerrera. Eso ya lo veremos, diría Amit cuando el lugar donde ella iba caminando se iba destruyendo por la fuerte presión y su poder que era liberado era bestial. Iskandar retrocedió varios metros por las fuertes ondas de viento que eran expulsadas por la guerrera. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Por eso vas huyendo, diría Amit, viendo seriamente al guerrero cuando liberó un 20% de su gran poder. Vaya, nada mal tu poder, diría Iskandar cuando comenzó a liberar su poder, haciendo retumbar todo ese gran planeta. El gran poder del guerrero por poco destruye el planeta con tan solo su 20% de poder. Su poder me supera por poco, y eso que estamos en el mismo nivel, diría Amit cuando fue impactada por una fuerte lluvia de golpes en tan solo unos segundos, que la sacaron disparada hasta colisionar fuertemente con montañas que la iban destruyendo por los fuertes impactos.
¿Qué pasó, diosa de la vida y la muerte? ¿No puedes con tan solo unos simples golpes?, diría Iskandar con una pequeña sonrisa mientras veía a la guerrera. Jaja, claro que sí puedo, diría Sakura cuando se ponía de pie mientras su intensa aura de así presente. Cintas carmesí, prisión de sufrimiento, diría Amit cuando las cintas rodean al guerrero. Iskandar fue rodeado por las cintas, creando una prisión que una fuerte presión cayó en ese lugar. Iskandar cayó de rodillas ante la brutal gravedad. ¿Qué pasa? No me digas que no puedes con una simple gravedad, diría Amit con una pequeña sonrisa. Bucéfalo, diría Iskandar cuando un caballo de rayo destruyó las cintas carmesí y a la vez que desapareció. ¿Que cómo es posible que hayas destruido la prisión así de fácil? Diría Amit viendo seriamente al guerrero. Eso fue fácil, diría Iskandar con una pequeña sonrisa mientras se lanzaba a gran velocidad. Amit no fue capaz de ver ese golpe que le dio de lleno, sacándolo disparada hasta colisionar brutalmente con el suelo del planeta creando una fuerte explosión. Plasma elemental, diría Iskandar cuando le dejó ir un plasma del elemento rayo a gran velocidad. Maldición, escudo maldito, diría Amit cuando un escudo de puro poder masacre se creó. El fuerte ataque impactó brutalmente al escudo, creando una fuerte explosión por el fuerte impacto. Amit lentamente se estaba hundiendo más y más por la fuerza del ataque que tenía enfrente, era impresionante. Vamos, muere, diría Iskandar cuando él dejó ir más poder. La técnica terminó explotando por todo ese gran espacio, solo se vio una gigantesca explosión, lo cual el planeta y muchos más cercanos terminaron explotando por la sobredescarga de poder. Vaya que fácil la vencí, diría Iskandar mientras le dio la espalda a ese lugar. ¿A dónde crees que vas, maldito?, diría Amit viendo seriamente al guerrero. Ella salía de un portal. ¿Que cómo es posible eso?, diría Iskandar viendo a la guerrera que él consideraba que la había matado. ¿No crees que por hacer un ataque de magnitudes colosales más vas a ganar?, diría Amit viendo seriamente al guerrero. Pero ese ataque podría destruir muchos universos, diría Iskandar confundido al ver que la guerrera aún seguía viva. Jaja, espero estés listo para el siguiente round, diría Amit mientras se lanzó a gran velocidad con una fuerte puñetazo en su 25% de su poder. Iskandar se sorprendió por eso y a gran velocidad también se lanzó. Ambos impactaron brutalmente sus puños creando una fuerte explosión por las magnitudes de sus golpes, que le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Por ese espacio se comenzó a ver a dos veloces rayos impactando fuertes golpes a grandes velocidades. Cada uno de sus impactos eran impresionantes que iban dejando un caos total por cada impacto de sus puños. La batalla se veía sumamente pareja sin dejar ver un solo ganador. Iskandar se veía que tenía muchas dificultades al esquivar los brutales golpes que iban a donde ella, que le daban de lleno. ¿Qué pasa? No me digas que con unos simples golpes te estoy derrotando, diría Amit con una pequeña sonrisa cuando impactó una brutal patada. Iskandar la logró bloquear, pero dicho impacto le dejó el brazo temblando por la magnitud del golpe. Espero estés lista, diría Iskandar cuando su poder se liberó hasta un 30% de su magnífico poder. Imposible, su poder es impresionante, diría Amit mientras dio algunos pasos hacia atrás por instinto. ¿Qué pasa? No me digas que tienes miedo por esta pequeña parte de mi poder, diría Iskandar con una pequeña sonrisa mientras veía a la guerrera. Jaja, miedo, eso que es, diría Amit mientras también liberó el 30% de su poder para no quedarse atrás. Así que ella aún tiene más poder, es impresionante, la batalla se va a poner más interesante, diría Iskandar cuando se lanzó a gran velocidad. Amit no se quedó atrás y también se lanzó a una brutal velocidad con una fuerte puñetazo. Que el no más impacto se creó una fuerte explosión. Ambos guerreros tenían varias heridas en su cuerpo no muy mortales, tenía un poder similar en batalla. En el lugar del Saiyajin. Les recuerdo que cada sector el tiempo no es prácticamente el mismo. Vaya, Amit sí que es poderosa, diría Kakaroto. Gilgamesh lanzó una espada a gran velocidad. Kara la esquivó a una brutal velocidad y a la vez que cargó un poder a gran velocidad. Gilgamesh lo quiso esquivar pero no pudo, que lo teletransportó a otro sector de donde se encuentran los demás guerreros. Maldita, ¿por qué me has traído hasta ese lugar?, diría Gilgamesh poniéndose de pie mientras veía seriamente a la guerrera. No es obvio, no quiero que el maldito emperador interfiera en nuestra batalla, diría Kara con una pequeña sonrisa. Jaja, yo no necesito de ese maldito para acabar contigo, diría Gilgamesh cuando esquivó una feroz patada que se dirigía a donde él a gran velocidad. Kara a una brutal velocidad lanzó otro fuerte puñetazo. Gilgamesh lo bloqueó y lanzó una veloz patada a gran velocidad. Kara no tuvo mucha suerte en esquivarla, que le dio de lleno sacándola disparada hasta colisionar con varios planetas creando una fuerte explosión en ese gran espacio. El legendario rey Gilgamesh con su arsenal de armas legendarias.
Maldición, como que solo un solo golpe de él bastó para mandarme hasta este lugar, diría Kara cuando se ponía de pie mientras veía seriamente al guerrero. ¿Qué pasa? No me digas que ya destruí todo ese gran ego que tenías, diría Gilgamesh cuando sacó una Excalibur de su arsenal de armas. No me quedarás atrás, diría Kara cuando una Excalibur con el dominio relámpago apareció de un portal. Dicha arma fue forjada con el poder del rayo, puede que no sea la original, pero su poder de destrucción es masivo. Así que eres casi similar a mí, diría Gilgamesh cuando se lanzó a gran velocidad con un fuerte corte. Kara no se quedó con los brazos cruzados y también se movió a gran velocidad. Ambos impactaron sus espadas creando una fuerte ráfaga de ki que destruyó gran parte de ese lugar, de la cual se comenzó a escuchar cómo iban chocando sus armas. Cada impacto de sus armas iba siendo legendario que hacía retumbar ese gran espacio. Kara tenía una gran resistencia que estaba soportando luchar con el guerrero, a pesar que luchar con armas no era su mayor habilidad. Gilgamesh estaba como si nada, estaba lanzado las fuertes estocadas a grandes velocidades. En ese lugar solo se escuchaba el impacto de sus espadas por todo el sector donde luchan. Kara fue impactada por una fuerte estocada que la sacó disparada miles de metros con una fuerte estocada que tenía en su pecho que estaba sangrando. Jaja, vaya inútil, diría Gilgamesh cuando portales aparecían y comenzó a lanzar los fuertes ataques a grandes velocidades. Kara comenzó a ser impactada por cada fuerte espada que la perforaban por cada impacto que iba recibiendo, que le iba causando un gran daño, y a la vez que cayó de rodillas en un planeta. La guerrera estaba bañada en su propia sangre al tener perforación en todo su cuerpo que no paraban de sangrar. Gilgamesh a gran velocidad le clavó una fuerte patada. La moribunda de Kara salió disparada, impactando brutalmente una montaña creando un fuerte cráter. Gilgamesh, al ver que la guerrera quedó pegada en la pared de la montaña, lanzando un brutal puñetazo. Kara fue impactada por dicho que escupió un bocado de sangre y la mayoría de sus costillas fueron destruidas por completo mientras cayó de golpe en el suelo del planeta creando una explosión. Tanto que hablabas y para nada, diría Gilgamesh viendo el cuerpo de la guerrera que estaba destruido por cada impacto. Despierta doble ki, este momento se luchar hasta la muerte por el bien de la dimensión. Ardan estrellas relámpago, diría Kara cuando se ponía de pie. Fuertes relámpagos estaban cayendo en la zona de combate, fuertes temblores se comenzaron a sentir en ese gran planeta. Kara se ponía de pie como si se tratara de un zombie, sus heridas eran sanadas a gran velocidad y con una mirada seria veía al guerrero que tenía en su frente usando el 60% del doble ki, ya que en la anterior batalla logró mejorar esa técnica soportando hasta ese poder. Así que aún puedes continuar, diría Gilgamesh que logró esquivar un fuerte rayo de milagro. Pero Kara, en la distracción del guerrero, lanzó una fuerte patada a gran velocidad. Gilgamesh no la vio venir, que le dio de lleno, sacándolo disparado hasta colisionar brutalmente con una montaña creando una fuerte explosión. ¿Qué pasa? Su velocidad se disparó por los cielos y su poder ni hablar, diría Gilgamesh viendo seriamente a la guerrera. ¿Qué pasa? No me digas que ya tienes miedo, diría Kara que comenzó a lanzar miles de esferas de poder a grandes velocidades. Gilgamesh se estaba cubriendo de las fuertes lluvias de ataques que lentamente lo hacían retroceder algunos centímetros. Rayo naciente, diría Kara cuando lanza el fuerte rayo a gran velocidad. Ya basta de juegos, diría Gilgamesh, y del estallido de tu ki todo fue destruido, dejando pura destrucción a su paso. Kara salió disparada por la fuerte onda expansiva varios metros, hasta lograr detenerse en unas rocas. Gilgamesh veía seriamente a la guerrera mientras su poder se hacía presente, siendo un 20% de su poder. Imposible, que gran poder, diría Kara viendo seriamente al guerrero mientras ella dio algunos pasos hacia atrás mientras veía seriamente al guerrero. ¿Qué pasa? Mi gran poder te ha dejado congelada, por eso no atacas, diría Gilgamesh con una pequeña sonrisa mientras detuvo un fuerte puñetazo que se dirigía a donde ella a gran velocidad. Kara se sorprendió por eso, porque usó la mayor velocidad posible para que detenga su golpe como si nada. Vamos, no me digas que ese fue tu mayor golpe, diría Gilgamesh cuando lanzó una fuerte patada a gran velocidad. Kara la logró bloquear con su antebrazo y a gran velocidad le clavó un fuerte puñetazo en todo el mentón del guerrero. Gilgamesh salió disparado hacia arriba a gran velocidad. Kara no se detuvo con un solo golpe y a una gran velocidad se movió y le clavó un fuerte golpe de manso. Gilgamesh salió disparado hasta colisionar fuertemente con el suelo del planeta, creando una fuerte explosión por la magnitud del impacto. Que dicho planeta no soportó la presión, que terminó explotando por la fuerte batalla que se estaba llevando a cabo. De la fuerte explosión unos ojos rojos vieron seriamente a la guerrera. Qué imposible que haya sobrevivido a esa explosión, diría Kara sorprendida por eso, ya que ese golpe y la inmensa explosión podría haber destruido una galaxia entera.
Jaja, que no se te olvide quién soy, un rey y tú solo una simple princesa, diría Gilgamesh viendo seriamente a la guerrera. Jaja, si lo que digas supuesto rey, diría Kara cuando esquivó una veloz patada que se dirigía a donde ella a gran velocidad. Qué impresionante tus reflejos, diría Gilgamesh cuando lanzó otra fuerte patada a gran velocidad. Kara esta vez no corrió con la misma suerte que recibió la fuerte patada de lleno que la sacó disparada varios kilómetros, impactando fuertemente unos escombros que había en ese lugar creando una fuerte explosión. Ataque tirano, diría Gilgamesh cuando varias espadas del guerrero fueron lanzadas a gran velocidad. Escudo místico, diría Kara cuando logró crear un escudo que la defendió de la fuerte lluvia de ataques que iban a donde ella, pero no logró prevenir el siguiente golpe. Gilgamesh le impactó una fuerte patada a gran velocidad. Kara salió disparada varios kilómetros de nuevo hasta lograr detenerse en una montaña. Cadenas del inframundo, ataduras de la muerte, diría Kara cuando varias cadenas carmesí salieron de portales a gran velocidad. Cadenas del cielo, castigo eterno, diría Gilgamesh cuando las cadenas del cielo aparecen y eran lanzadas a gran velocidad. Las cadenas impactaron entre sí creando fuertes vientos por la destrucción de cada impacto sin dejar ningún ganador. Se me olvidado que también puede usar las cadenas del cielo, pero eso solo lo hará más interesante, diría Kara con una pequeña sonrisa. Lentamente la guerrera estaba sintiendo la tensión entre algunos de sus meridianos al llevar su cuerpo al límite. Jaja, ingenua, ¿cómo piensas que me ibas a ganar a las cadenas del cielo?, diría Gilgamesh mientras lanzó un fuerte golpe a gran velocidad. Kara no se quedó atrás y a una gran velocidad lanzó un fuerte puñetazo. Ambos impactaron brutalmente sus puños creando una fuerte explosión por las magnitudes de sus puños, de la cual ambos le dieron inicio a un feroz intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Por ese gran espacio se veían a dos veloces rayos impactando fuertes golpes a grandes velocidades. Cada uno de sus golpes hacían retumbar todo ese gran espacio. La batalla de ambos estaba siendo pareja, sin dejar ver a ningún ganador. La feroz batalla duró por varios minutos. Kara se veía que esquiva los brutales golpes, pero algunos le iban dando de lleno. Gilgamesh no se quedaba atrás y también atacaba a grandes velocidades, solo recibiendo algunos golpes que su armadura le repelía la mayoría del daño. Gilgamesh a una brutal velocidad le impactó un fuerte puñetazo a su rival. Kara salió disparada hasta colisionar brutalmente con más de 12 planetas que los destruyó por la magnitud del golpe y la velocidad que iba la guerrera. Hasta que el 12 creó una fuerte explosión por la magnitud del impacto. Ese gran espacio solo se vio una gran explosión que destruyó muchos escombros creados en batalla. Jaja, vaya estúpida, diría Gilgamesh mientras esquivo una veloz espada que pasó a la par de él. No cantes victoria antes de tiempo, diría Kara cuando lanzó más espadas. Ingenua, diría Gilgamesh cuando destruyó todas las espadas y lanzó las espadas doradas a gran velocidad. Kara las estaba esquivando con mucha dificultad, cada fuerte estocada iba a gran velocidad. ¿Qué pasa? No me digas que te está costando seguirme el paso, diría Gilgamesh con una pequeña sonrisa al llevar la delantera. Maldición, escudo Kai, diría Kara cuando un fuerte escudo repelido la fuerte lluvia de ataques. Nada mal, diosa relámpago, diría Gilgamesh con una pequeña sonrisa. Espero estés listo para el siguiente round, diría Kara cuando se lanzó a gran velocidad con un fuerte puñetazo. Gilgamesh no se quedó esperando el golpe y también se lanzó a gran velocidad. Ambos impactaron fuertemente sus puños creando una fuerte explosión que destruyó aún más el lugar de batalla. En ese lugar le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada uno de sus impactos iban siendo impresionante, que hacían retumbar ese gran espacio por las magnitudes de sus golpes. No lo haces nada mal, diría Gilgamesh cuando esquiva y responde varios golpes sin mucha dificultad. Jaja, debería decirte lo mismo, me estás siguiendo el paso, diría Kara con una pequeña sonrisa. Si aún no has visto mi máximo poder y estás alardeando, diría Kara cuando logró impactar un brutal golpe a gran velocidad. Gilgamesh salió disparado cientos de metros hasta lograr detenerse en unos escombros mientras recibió un leve daño. ¿En serio ese fue tu mayor golpe? Vaya decepción me lleve, diría Gilgamesh viendo a la guerrera mientras a una brutal velocidad esquivó una fuerte patada que se dirigía donde Kara, al ver el movimiento del guerrero, le lanzó un fuerte rodillazo a gran velocidad. Gilgamesh se sorprendió por eso que no tuvo tiempo de reacción que le dio de lleno, que lo hizo escupir sangre por la magnitud del golpe y a la vez que impactó brutalmente unos escombros. Maldita, te has atrevido a sacarme sangre a mí, el rey de héroes, el rey más poderoso de todos los tiempos, esto maldita mujer, no te lo voy a perdonar, diría Gilgamesh aumentando su poder hasta un 30% de su poder que hacía temblar ese gran espacio, su magnífico se hacía presente.
Kara por puro instinto dio varios pasos hacia atrás mientras un escalofrío recorrió su espalda al sentir el gran poder del guerrero. ¿Qué pasa? No me digas que este poder te da tanto miedo, diría Gilgamesh con una pequeña sonrisa. Maldición, este maldito es más poderoso que yo, diría Kara. Pero este no será mi fin, lucharé hasta que mi cuerpo no puede más, diría Kara cuando comenzó a aumentar su poder a niveles colosales. Fuertes rayos comenzaron a caer en toda la zona de combate que estaba destruyendo todo a su paso y de un fuerte grito pasó a su 80% de su poder que hacía temblar el espacio. Rayos caen en toda la zona de combate. Me has superado en poder, pero esto se pondrá interesante, diría Gilgamesh con una pequeña sonrisa. ¿Qué es lo que da tanta gracia, maldito?, diría Kara viéndolo seriamente. Que por fin encuentro un digno rival después de millones de años de existencia y retirado de un cargo importante. Esto último se lo decía en sus pensamientos. Pues sería el último, diría Kara con una pequeña sonrisa mientras se movió a una velocidad que donde pasó solo dejó pura destrucción y rayos. Gilgamesh solo dio una pequeña sonrisa mientras esquivó un veloz golpe que iba a donde él. Kara se sorprendió por eso y a una brutal velocidad le impactó una brutal patada en todo el estómago del guerrero. Gilgamesh sintió como las 12 costillas del lado derecho fueron destruidas mientras soltó un bocado de sangre por el fuerte impacto. Kara no se detuvo con un solo golpe que a una gran velocidad le impactó un fuerte golpe de mazo. Gilgamesh salió disparado hasta impactar brutalmente unos escombros mientras sangre salía de su nariz y boca. Kara en un solo segundo lanzó una fuerte lluvia de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Gilgamesh fue impactado por cada fuerte golpe que lo hicieron estrellarse con más planetas creando fuertes explosiones. Jaja, ¿qué pasa, supuesto rey de héroes? No me digas que no has podido con una simple diosa relámpago, diría Kara con una pequeña sonrisa al ver las fuertes heridas de su rival. Jaja, no cantes victoria antes de tiempo, no te lo enseñaron, diría Gilgamesh con una pequeña sonrisa mientras veía a la guerrera. Claro que sí, en guerreros que sí den batalla, pero tú das más pena, diría Kara con una pequeña sonrisa. Eso ya los veremos, diría Gilgamesh mientras lanzó un veloz puñetazo. Kara lo esquivó a gran velocidad. Gilgamesh no se esperaba que la guerrera lo hubiera esquiva y a una gran velocidad recibió un fuerte golpe en toda la mandíbula que se la dislocó por la magnitud del golpe. Jaja, ¿qué pasa, rey?, diría Kara cuando él lanzó un fuerte rodillazo a gran velocidad. Gilgamesh salió disparado varios kilómetros hasta lograr detenerse en unos escombros. El rey está siendo masacrado por una reina, diría Kara con una pequeña sonrisa mientras esquiva un veloz golpe que se dirigía a donde ella a gran velocidad. Espada yin y yang, diría Gilgamesh cuando la espada del bien y la maldad aparece en sus manos y lanzándose a gran velocidad. Espada del rayo, diría Kara cuando la espada aparecía en sus manos. El impacto de sus armas fue brutal que creó una fuerte explosión por la magnitudes de los choques, de la cual dos veloces rayos se vieron cómo iban impactando sus armas a grandes velocidades. Gilgamesh se estaba moviendo a grandes velocidades mientras iba impactando brutales cortes. Kara no se estaba quedando atrás y a gran velocidad estaba esquivando los fuertes cortes y los responde a gran velocidad. La batalla con espadas estaba siendo impresionantes, que hacía temblar ese gran espacio por cada impacto. El fuerte intercambio de armas estaba siendo impresionante. Kara por momentos iba teniendo pequeñas dificultades al esquivar los fuertes estacas que iban donde ella a gran velocidad. Vamos, ¿qué pasa? No me digas que no has podido con un simple guerrero con espada, diría Gilgamesh con una pequeña sonrisa. Jaja, eso ya lo veremos, diría Kara cuando la guerrera estaba cargando un ataque de magnitudes impresionantes entre dimensiones. Siento que ella está ocultando algo, diría Gilgamesh cuando logró impactar un fuerte espadazo a gran velocidad. Ahora plasma lunar, diría Kara cuando ella desapareció de ese lugar. Gilgamesh se sorprendió por eso que a gran velocidad lanzó una lanza carmesí, que fue destruida por el impacto. Maldición, ¿qué hago? Pero en eso un arma de grandes magnitudes apareció en sus manos y con solo la fuerte onda espacio de su arma destruyó el ataque que estaba a centímetros del impacto. Imposible, esa arma legendaria solo con verla y su fuerte presión que ejerce puede especular que entra en el top 10, diría Kara cuando esquivó un brutal golpe que iba a donde ella. Vaya, tienes buenos reflejos después de todo, diría Gilgamesh con una pequeña sonrisa mientras toma distancia de la guerrera. ¿Qué pasa? ¿Te doy miedo o qué?, diría Kara viendo al guerrero que había tomando distancia. Jaja, es hora de que te muerte tu lugar como la escoria que eres, diría Gilgamesh con una pequeña sonrisa mientras veía a la guerrera y a una gran velocidad se lanzó con una fuerte puñetazo.
Kara se sorprendió por eso que recibió el fuerte golpe de lleno, sacándolo disparado cientos de kilómetros hasta lograr detenerse en unos escombros. Gilgamesh aumentó su poder hasta un 45% de su máximo poder. Imposible, su velocidad me superó por tan solo unos segundos, diría Kara, viendo un veloz rayos que se dirigía a donde ella a gran velocidad. Gilgamesh en tan solo unos segundos, ya había soltado una fuerte lluvia de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Kara no fue capaz de esquivar los fuertes golpes que le dieron de lleno, causándole un leve daño. Gilgamesh no se quedó con unos simples golpes y a una gran velocidad lanzó un fuerte combo de puñetazo y patadas a grandes velocidades. Kara estaba siendo impactada por cada fuerte puñetazo que le estaba causando un gran daño cada impacto. Gilgamesh cargó un gran poder en la punta de unos de sus dedos y lo impactó fuertemente en la guerrera. Kara sintió como su alma fue dañada de gravedad por el fuerte impacto. Dicho ataque fue devorador de almas imperfecto. Ah, maldito, diría Kara con un fuerte dolor en su cuerpo. ¿Qué pasa? No me digas que sientes dolor, diría Gilgamesh con una sonrisa psicópata. Maldito, has robando una pequeña fracción de mi alma, diría Kara viendo seriamente al guerrero. Claro que sí, pero es aburrida tu alma, nada entretenida como lo pensé, diría Gilgamesh con una pequeña sonrisa. Maldito, esto te lo haré sentir el doble, diría Kara con una fuerte dolor en su alma. Vaya, sientes dolor después de todo, diría Gilgamesh con una sonrisa al ver el sufrimiento de la guerrera. Maldito, todos sentimos de dolor, hasta el guerrero más frío antes de morir sentirá el dolor, diría Kara cuando su expresión cambió a una más seria mientras veía seriamente al rey. ¿Qué pasa? No me digas que no puedes seguir, diría Gilgamesh. Jajaja, sueñas con eso, diría Kara con una pequeña sonrisa. Espero luches más en serio, si no me aburrirás, diría Gilgamesh mientras veía seriamente a la guerrera. Kara de golpe pasó a su 100% de poder y a la vez que cerró sus ojos, dejando en una paz interior suprema. Sus ojos cambiaron a un blanco, reflejando que su cuerpo y alma estaba en paz, sintiendo todo a su alrededor. ¿Qué pasó? Su aura pasó de ser una intensa a ser una más calmada y pacífica como la paz del mismo espacio, diría Gilgamesh cuando se sorprendió por la velocidad de la guerrera que ya la tenía en su frente con un fuerte puñetazo. Kara de un segundo para otro le dejó ir una fuerte lluvia de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Gilgamesh se sorprendió por eso que no pudo esquivar ni uno de los golpes que la mayoría le dio de lleno, sacándolo disparado hasta colisionar brutalmente con el suelo de un planeta que tuvo la mala suerte de órbita en ese lugar. Kara cayó en el planeta de golpe mientras su mirada veía al guerrero serenamente. Maldición, su paz interior, su tranquilidad al lanzar golpes es impresionante, muy pocos guerreros logran ese estado, diría Gilgamesh mientras se ponía de pie. Kara no diría nada y le dejó ir una fuerte lluvia de golpes en tan solo segundos. Gilgamesh impactó brutalmente varias montañas creando una fuerte explosión. Y de golpe pasó a su 60% de poder, haciendo temblar ese lugar por su gran poder. Ambos se veían intensamente y a una gran velocidad lanzaron sus puñetazos. El fuerte impacto fue impresionante que creó una fuerte explosión, de la cual dos veloces rayos se veían en ese gran planeta que se iban impactando fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada impacto de sus puños destruye el lugar de batalla. El planeta se estaba destruyendo. De un fuerte impacto de sus puños el planeta terminó explotando por el fuerte puñetazo, de la cual ambos guerreros salieron de la fuerte explosión impactando fuertes golpes y patadas a grandes velocidades en ese gran espacio. Dos rayos se veían a grandes velocidades. Gilgamesh se movía a grandes velocidades impactando fuertes golpes sin parar. Kara lo estaba recibiendo haciéndole daño por cada impacto, pero no era mucho. Gilgamesh se estaba sorprendiendo que la guerrera le estuviera dando batalla después de mucho tiempo, y lo que más le sorprendió que la guerrera no le había dicho nada en la batalla. Kara logró romper la fuerte defensa del guerrero y le impactó un fuerte puñetazo a gran velocidad. Gilgamesh salió disparado cientos de kilómetros y a una gran velocidad retomó su postura y lanzó un fuerte puñetazo a gran velocidad. Kara lo respondió a gran velocidad. El impacto de sus puños se fue impresionante que hizo temblar todo ese lugar. La fuerte batalla seguía por ese gran espacio. A su paso solo dejan pura destrucción. Kara esquiva los veloz golpes con una tranquila impresionante. Pero el dolor no era reflejado en la guerrera. Pero internamente su alma sufría, la tensión de los meridianos era impresionante al estar soportando grandes cargas de poder en poco tiempo, sin tener un dominio impresionante de él. Ojo del rey, diría Gilgamesh viendo en el interior de la guerrera, así que un gran poder tiene una gran consecuencia, se diría Gilgamesh cuando esquiva y recibe varios golpes en segundos. Gilgamesh lanzó varios golpes en varios meridianos con tensión. Kara soltó un grito desgarrador al sentir como ese meridianos eran impactados, aumentando aún más el daño de dichos.
Así que siente dolor después de todo, diría Gilgamesh en burla. Los ojos de la guerrera cambian a amarillo y blanco de nuevo. Por más fuerte hubiera impactando, el daño está hecho, ella no podrá en segundo, es posible que caiga desplomada, diría Gilgamesh con una pequeña sonrisa. Kara se movía a grandes velocidades, impactando fuertes golpes a grandes velocidades en varios meridianos del guerrero, que ella los estaba intentando cerrar para dejarle la batalla más fácil al dios legendario. Maldición ya, diría Gilgamesh cuando impactó brutal el rostro de la guerrera. Kara salió disparada hasta impactar fuertemente unos escombros creando una fuerte explosión. Los ojos de Kara pasaron a un amarillo a su natural y cayendo inconsciente por el uso masivo de poder. Gilgamesh iba a dar el golpe definitivo pero fue detenido. Es momento de que enfrentes a otro rey, diría Anubis con una sonrisa. Jaja, tú un rey en un cuerpo de un guerrero, jaja, estúpido, entiende tu lugar, diría Gilgamesh lanzando un fuerte puñetazo a gran velocidad. Anubis aumentando su poder hasta el 60% que usa el rey Gilgamesh lo esquivó a gran velocidad. Gilgamesh se sorprendió por eso. Kara fue llevada a Kakaroto por una sombra oscura. Maldición, Kara, te lo advertir, pero bueno, descansa en esta bolsa de espacio y tiempo y mejora tus habilidades, diría Kakaroto mientras la envió a una dimensión diferente cuando esquivó un veloz golpe que iba a donde él. Tu oponente seré yo, diría Akame cuando le soltó una fuerte patada a gran velocidad. Arturia salió disparada hasta impactar fuertemente unos escombros que había en ese lugar. ¿Qué te parece si dejamos este lugar y los vamos al sector sur?, diría Akame con una pequeña sonrisa. Me parece buena idea, así no interfiere en la batalla de reyes, diría Arturia cuando desapareció de ese lugar. Todo está en tus manos, padre, diría Akame cuando se fue del lugar. Ambas guerreras llegaron a el sector de su batalla mientras se veían seriamente. ¿Qué pasa? Solo te quedarás viendo, diría Arturia mientras esquivó un fuerte puñetazo que se dirigía a donde ella a gran velocidad. Lo mismo te dijo, diría Akame cuando le lanzó otro fuerte puñetazo. Arturia no logró esquivar el siguiente golpe, que le dio de lleno sacándola disparada cientos de metros, hasta esquivar otro fuerte puñetazo que se dirigía a donde ella. Akame no se estaba conteniendo y le estaba soltando una fuerte lluvia de golpes. Arturia solo podría defender de los fuertes ataques que iban a donde ella. ¿Qué pasa, rey de caballeros? Eso es todo lo que puede dar, diría Akame con una pequeña sonrisa. Arturia a una brutal velocidad le clavó un fuerte puñetazo a la guerrera. Akame salió disparada cientos de kilómetros hasta impactar unos escombros que habían. ¿No crees que cantar victoria antes de tiempo no es bueno?, diría Arturia con una pequeña sonrisa mientras en un solo segundo ya estaba frente a la guerrera soltándole una fuerte lluvia de golpes en tan solo segundos. Akame fue impactada por la fuerte lluvia de golpes que todos le estaba causando un daño considerable. Akame comenzó a responder los fuertes puñetazos que se dirigían a donde ella. Así ambas guerreras le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Por ese gran espacio se comenzó a ver a dos veloces rayos impactando fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada impacto de sus puños iba siendo impresionante, que solo dejan pura destrucción donde iban pasando. Akame se estaba mostrando a gran velocidad impactando varios golpes. Arturia no se quedaba atrás y respondía a los fuertes golpes que iban a donde ella. El fuerte intercambio de golpes era impresionante, que hacía temblar todo a su paso. Nada mal, diosa del rayo, me sorprende que logres seguirme el paso, diría Arturia mientras seguía esquivando y lanzando fuertes golpes a grandes velocidades. La batalla era brutal. Arturia lanzó un fuerte puñetazo a gran velocidad que rompió la defensa de la guerrera clavándole el fuerte puñetazo. Akame salió disparada hasta impactar con estrellas y meteoritos que iban por ese lugar. Jaja, creo que abrí mi boca mucho antes de lo previsto, diría Arturia con una pequeña sonrisa al ver dónde había caído la guerrera. Jaja, tú mismo has dicho, esto aún no termina, diría Akame mientras se ponía de pie y aumentando su poder hasta un 5%. Fuertes rayos cayeron en ese lugar. Vaya, veo que aún puedes seguir, esto se pondrá interesante, diría Arturia cuando aumenta su poder un poco. Así que estás confiada, diría Akame seria. Claro que si tú no eres rival para mi gran poder, diría Arturia cuando esquivo cientos de rayos que iban a donde ella a gran velocidad. Rayo oscuro, destrucción del infinito, diría Akame cuando un veloz rayo iba a gran velocidad. Escudo a balón, diría Arturia cuando fue cubierta por un escudo que la defendió del ataque creando una fuerte explosión. Avalon, había escuchado de ello, es donde van los grandes monarcas de las dimensiones en lugar de los reyes, diría Akame seria. Así que sabes sobre Avalon, eso es interesante, diría Arturia seria. Sé más pero puedo utilizarlo a mi favor, diría Akame con una pequeña sonrisa. Eso ya lo veremos, diría Arturia con una pequeña sonrisa mientras se lanzó a una gran velocidad con un fuerte puñetazo.
Akame también hizo lo mismo. Ambas se impactaron su rostro, que salieron impulsadas varios metros. Arturia a una gran velocidad lanzó un fuerte puñetazo. Akame lo esquivó con mucha agilidad y le dejó ir un fuerte puñetazo. Arturia fue impactada por el golpe que la sacó disparada unos metros y a gran velocidad retomó su postura e esquivó con mucha dificultad un corte que se dirigía a donde ella. Explosión de llamas eléctricas, diría Akame cuando carga una técnica y la lanzó a gran velocidad. Arturia no tuvo mucho tiempo de reacción que le dio de lleno creando una fuerte explosión, que a su paso destruyó algunos planetas por la fuerte onda de calor que salió de la explosión. Akame tenía una pequeña sonrisa al ver eso ya que era una técnica de gran mortalidad. Maldición, ese ataque sí que fue impresionante, diría Arturia saliendo de la explosión con una pequeña sonrisa. Que eso es imposible, se supone que te causaría un gran daño, diría Akame mientras veía a la guerrera. Exacto, pero la protección de Avalon recibió el mayor daño, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Maldición, esa maldita protección, diría Akame cuando sintió un fuerte golpe. Arturia se movió a la velocidad de la luz impactando el fuerte golpe. Akame sintió como varios órganos vitales fueron destruidos por el fuerte impacto, como sus costillas también. Jaja, no olvides que aún yo no he luchando en serio, diría Arturia con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera, que salió disparada cientos de metros hasta colisionar fuertemente con unos escombros que había quedado estapada en ellos, mientras sangre salía de su nariz como boca por el fuerte impacto. Veo que use demasiada fuerza en el anterior golpe, diría Arturia con una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. Maldición, como no pude defenderme de eso, diría Akame mientras cayó de rodillas mientras se estaba regenerando lentamente mientras vio a la guerrera que iba a donde ella. Maldición, ven escudo del rayo, diría Akame cuando un fuerte escudo la defendió del impacto. Ahora activate arma del rayo, espada legendaria cortes, maldito, diría Akame cuando lanzó la fuerte cortes a gran velocidad. Arturia al estar tan cerca de la guerrera fue impactada por ellos que le cortaron varias partes de su cuerpo. Akame al ver eso lanzó un fuerte puñetazo a gran velocidad. Arturia lo recibió de lleno sacándolo disparada hasta impactar fuertemente con un planeta que pasó en ese lugar creando una fuerte explosión. El estado de la dimensión estaba empeorando, cada batalla destruye más la dimensión. Jaja, estúpida, bajando la guardián sin ver a su rival muerte, diría Akame mientras ve la fuerte explosión. Maldición, sí que fui estúpida al bajar mi guardia, así diría Arturia mientras de golpe igualó el poder de su rival usando el 5% de su magnífico poder. Ahora si te vas a poner más seria, diría Akame con una pequeña sonrisa mientras veía a la guerrera. Espero estés lista para el siguiente round, diría Arturia cuando se lanzó a gran velocidad con un fuerte puñetazo. Akame no se quedó atrás y también se lanzó con un fuerte puñetazo. El impacto de sus puños fue impresionante que hizo retumbar ese gran lugar, de la cual ambas chicas le dieron inicio a un nuevo intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada impacto de sus puños iba siendo brutales, que todo era destruido a su paso. Dos veloces rayos se veían pasar por ese lugar a grandes velocidades mientras impactan fuerte golpes. Akame se estaba desplazando a grandes velocidades mientras le impacta brutales golpes. Arturia aún tenía pequeñas dificultades al esquivar los brutales golpes que iban a donde ella que le estaba haciendo impacto. Pero la armadura Avalon era la que más daño recibía. La batalla estaba siendo intensa, cada impacto de sus puños creaba fuertes ráfagas de ki el impacto. Maldición, ¿cómo es posible que me estás ganando?, diría Arturia sorprendida por algo así, pero fue callada de varios golpes. Akame de un segundo para otro aumentó su poder a un 15% y volviéndose a lanzar a gran velocidad. Arturia al ver eso desapareció de la vista de la guerrera. Akame impactó brutalmente varios escombros creando una fuerte explosión por el impacto mientras veía seriamente a su rival. ¿Qué pasa?, diría Arturia cuando también comenzó a aumentar su poder hasta un 15% haciendo temblar ese gran espacio. Vamos, usa más poder, diría Akame con una pequeña sonrisa. No es momento de perder poder en una batalla sin sentido, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Jaja, estúpida, diría Akame con una pequeña sonrisa mientras esquivó un veloz golpe que se dirigía a donde ella a gran velocidad. Arturia al ver eso le dejó ir un fuerte puñetazo a gran velocidad. Akame no se vio venir el fuerte golpe que le dio de lleno sacándola disparada hasta colisionar brutalmente con más de 3 planetas que los destruyó por el impacto en cada uno. ¿Qué pasó, guerrera del rayo? Eso es todo, diría Arturia con una pequeña sonrisa mientras veía a la guerrera. Aún no cantes victoria, diría Akame con una pequeña sonrisa. Jaja, estúpida, aún no he dicho que he ganado, diría Arturia seria mientras veía a la guerrera.
Buen punto, pero ¿qué importa?, diría Akame cuando lanzó dos fuertes puñetazos. Arturia los esquivó fácilmente mientras le dejó ir un fuerte golpe a gran velocidad. Akame también lo esquivó a gran velocidad y le dejó ir otro fuerte golpe. El impacto de sus puños creó una fuerte onda expansiva. Ambas guerreras empezaron a impactarse fuerte golpes a grandes velocidades. Arturia estaba lanzando miles de golpes en tan varios segundos. Akame no se quedaba atrás y también lanzaba fuertes puñetazos. Fuerte vientos eran expulsados por cada impacto. Akame salió disparada por un fuerte derechazo que recibió impacto fuertemente en varios escombros creando explosiones por doquier. Maldición, esta batalla se me torna por momentos difícil, se dirigía a Arturia en sus pensamientos. Arturia fue impactada por una fuerte patada en todo el rostro que la hizo retroceder varios metros. Akame a una brutal velocidad lanzó un fuerte combo de golpes y puñetazos. Arturia tenía muchas dificultades al esquivar los fuertes golpes que le iban impactando fuertemente. Akame de un fuerte rodillazo en el abdomen de su rival la mandó a estrellarse a muchos planetas. En el gran espacio solo se vio una fuerte explosión por los fuertes impactos y la destrucción de planetas. Vamos, ¿qué pasó?, diría Akame cuando fue callada de una fuerte patada que la mandó a estrellarse brutalmente con escombros que habían de la batalla. ¿No te han dicho que confiarse en una batalla puede ser lo más estúpido?, diría Arturia mientras se limpia la sangre que recorre su rostro y veía seriamente a su rival. Sigue de pie después de recibir esos brutales golpes y la fuerte explosión que se generó, se diría Akame en sus pensamientos. Jaja, eso qué importa si tienes la defensa o no activa, siempre vas a romperla sin importar que más resistencia tenga, diría Akame viendo seriamente a su rival. Bueno, tienes un punto, pero no va, diría Arturia seria. Arturia sabía que la batalla con un dios relámpago se le iba a tornar un poco difícil por su gran manejo del elemento rayo. ¿Qué pasa? ¿Me vas a seguir viendo o vas a atacar?, diría Akame cuando fue impactada por una fuerte patada en todas sus costillas del lado derecho que fueron destruidas. La guerrera soltó un bocado de sangre y a la vez que fue impactada brutalmente con unos escombros creando una fuerte explosión. Veo que use demasiada fuerza, diría el rey de caballeros. Maldición, ese golpe me destruyó la mitad de mis costillas y por poco me destruye un pulmón, diría Akame cuando se ponía de pie, deteniendo un veloz puñetazo con mucha dificultad. Su brazo quedó temblando. Vaya, a pesar de tener las costillas destruidas y algunos órganos también aún puede ver mis golpes, eso es impresionante, diría Arturia cuando esquivó dos veloces rayos que pasaron a donde ella. Arco espiritual relámpago, flechas destructoras de mundo, diría Akame cuando el arco espiritual comenzó a lanzar fuertes flechas relámpago a grandes velocidades. Arturia las estaba esquivando con mucha dificultad, su cuerpo por momentos las veía y por otros momentos no. Hojas de llamas eléctricas, explosión del infinito, diría Akame cuando lanzó la técnica a gran velocidad. Hojas de luz, diría Arturia cuando lanzó la técnica también a gran velocidad. El poder de luz Arturia lo domina perfecto al ser una portador nata del dominio de luz, al estar en Avalon entrando el lugar más imponente de las dimensiones, el lugar donde los reyes entrenan. Arturia solo fue enviada a los campos de Avalon. Los ataques comenzaron a impactar fuertemente creando fuertes explosiones por todo ese gran espacio. Ambas guerreras se veían seriamente. Akame en ese pequeño tiempo logró regenerar sus costillas. Arturia se desplazó a una brutal velocidad con un fuerte puñetazo. Akame lo esquivó a gran velocidad mientras le dejó ir una fuerte lluvia de golpes en un solo segundo. Arturia fue disparada hasta lograr detenerse en unos escombros. Vaya, su velocidad aumentando, esto se pondrá más interesante, diría Arturia con una pequeña sonrisa. ¿Qué pasa? ¿Solo me verás o atacarás?, diría Akame seria. Arturia no diría nada y a gran velocidad lanzó un fuerte puñetazo. Akame no tuvo la suerte de la vez pasada, que el fuerte golpe le dio de lleno, sacándolo disparado hasta impactar un planeta creando una fuerte explosión. Arturia a una brutal velocidad lanzó un fuerte puñetazo. Akame al ver eso se movía del lugar. La guerrera impactó brutalmente el suelo del planeta creando una fuerte explosión por el impacto. Golpe yin y yang, diría Akame cuando sus puños estaban cargados de energía oscura y energía sagrada. Arturia fue impactada por los fuertes puñetazos que le estaba causando daño cada fuerte impacto. Akame de un fuerte puñetazo en todo el rostro de su rival la mandó a estrellarse a montañas que las destruyó al no más impacto. ¿Qué pasó? No me digas que no lograste ver esos simples golpes, diría Akame con una pequeña sonrisa.
Maldición, esos golpes yin y yang fueron bestiales, diría Arturia mientras se ponía de pie y limpiaba la sangre que recorría su nariz y boca. Akame se iba a lanzar a gran velocidad pero fue sorprendida. Arturia se dejó de juego y aumentando su poder hasta un 40%, destruyendo el gran planeta por su gran poder que fue Libero. Akame salió disparada hasta colisionar con escombros por los fuertes vientos que fueron expulsados. Arturia a gran velocidad se lanzó con miles de golpes. Akame no corrió con suerte que la mayoría de golpes le terminaron dando de lleno causándole grandes daños mientras impactó brutalmente más de 50 planetas que fueron destruidos por los fuertes impactos. Arturia no se detuvo ahí y sacando su lanza, le lanzó un fuerte corte mortal a gran velocidad. Espada relámpago, resplandores del universo, diría Akame cuando su espada brilló intensamente. Arturia se quedó sin vista por unos segundos para cuando la recuperó recibió miles de golpes en todo su cuerpo. Pero ella no recibió mucho daño. Que eso es imposible, como es que estás como su nada, diría Akame dando varios pasos hacia atrás por instinto. Jaja, eso no fue nada, si no quieres morir es mejor que te tomes esta batalla más en serio, diría Arturia seria. Akame comenzó a aumentar su poder a niveles colosales, rayos comenzaron a caer en toda la zona de combate que todo era destruido por los fuertes rayos que caen. Y de un fuerte grito Akame pasó a su 100% de poder haciendo temblar todo. Vaya magnífico poder, pero ¿por qué no me supera si está en su máximo poder?, se preguntó Arturia. Maldición, solo regenerar mis costillas me costó gran parte de mi poder, pero eso no le detendrá, diría Akame, mientras sus puños fueron cargados de rayos, mientras su espada tenía un gran poder que lo que tocaba la espada se destruye. ¿Es en serio que con ese poder piensas combatir? Vaya un chiste, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Destello relámpago, impacto de la muerte, diría Akame cuando su velocidad se disparó por los cielos y por donde iba pasando solo deja pura destrucción. Arturia se sorprendió por la brutal velocidad de su rival, que no más vio a un veloz rayo impactarle miles de golpes en un solo segundo, que la estrellaron brutalmente con unos escombros, y a gran velocidad retomó su postura y lanzó un fuerte puñetazo. El impacto de sus puños fue impresionante, que hizo temblar todo a su paso. Akame comenzó a lanzar fuertes golpes a grandes velocidades sin parar. Arturia comenzó a tener pequeñas dificultades al esquivar los fuertes golpes, pero no era mucho. La batalla entre ambos se dio inicio, un fuerte intercambio de golpes y puñetazos se había dado. Por ese gran espacio se comenzó a ver a dos veloces rayos impactando fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada impacto de sus puños hacía temblar ese gran espacio. Las fuertes ondas de ki iban destruyendo todo lo que se encontraba a su paso. Akame se estaba moviendo a grandes velocidades mientras esquiva e impacta fuertes golpes sin parar. La intensa batalla era impresionante, ya que se veía sumamente pareja sin dejar ver un ganador claro. Akame se descuidó por tan solo un segundo, que fue suficiente, pero impactó un brutal golpe en tan solo un solo segundo. Arturia no desaprovecha esa oportunidad, que le comenzó a impactar fuertes golpes a grandes velocidades sin parar. Akame estaba siendo brutalmente golpeada sin parar. Cuerpo relámpago, destructor de mundo, diría Akame, cuando su cuerpo se volvió de puro relámpago. Arturia al impactar el siguiente golpe, sintió como sus meridianos se detuvieron por tan solo unos segundos. Destello, diría Akame cuando le dejó ir una fuerte lluvia de golpes en segundos. Arturia fue dañada de gravedad por los brutales golpes, que su cuerpo comenzó a sangrar por los fuertes golpes que había recibido. ¿Qué pasa? No me digas que esos simples golpes te están haciendo daño, diría Akame con una pequeña sonrisa. Pero en eso sintió la tensión de los meridianos de poder relámpago, se tensaron por la carga del gran poder que estaba recorriendo. La ayuda de Khonsu no es necesaria, aparte, él estaba ayudando a Ayame ya que ella fue el avatar elegido para eso, pero él ayuda a la familia por el pacto de sangre. Veo que tus meridianos sufren por el gran poder, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Jaja, esto no es nada, solo una pequeña carga muscular, diría Akame con una pequeña sonrisa. Si lo que digas, diría Arturia cuando le clavó un brutal rodillazo. Akame escupió sangre por la magnitud del golpe. Destello de luz perforador cruzado, diría Arturia cuando lanzó el fuerte puñetazo a gran velocidad. Espada relámpago, defensa eterna, diría Akame cuando la defensa del rayo fue activada y deteniendo los fuertes puñetazos, pero lentamente la espada se comenzó a agrietar, el escudo fue destruido por los brutales golpes. Akame fue impactada por los golpes que la mandaron a estrellarse en unos escombros. Vaya que débil escudo, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Maldición, ¿cómo posible que destruyera el escudo del rayo? Diría Akame sería cuando detuvo dos veloz golpes que iban a donde ella. Así que aún puedes esquivar los golpes, eso lo hará más interesante, diría Arturia con una pequeña sonrisa mientras detuvo con su antebrazo el brutal puñetazo que iba a donde ella.
No soy la única, diría Akame con una pequeña sonrisa. Jaja, si yo aún no he usado mi máximo poder y estás cantando victoria antes de tiempo, diría Arturia con una pequeña sonrisa cuando detuvo otro veloz golpe que iba a donde ella a gran velocidad. Maldición, ella tiene razón, su velocidad de ataque y sus golpes son más fuertes que los míos, diría Akame, mientras fue impactada por una fuerte patada, que impactó varios escombros creando fuertes explosiones. Vamos, ¿qué pasa? No me digas que ya se te está acabado ese magnitud golpe, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Quisieras que se me acabe, pero eso jamás pasará, diría Akame, cuando se volvía a lanzar a gran velocidad. Pues veo que aún tendré algo para seguir divirtiéndome, diría Arturia. Jaja, eso lo quiero ver, diría Akame, cuando esquivó un veloz golpe y lo respondió a una brutal velocidad. El impacto de sus puños fue brutal que hizo retumbar ese lugar. Así ambas chicas comenzaron a impactar fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada impacto de sus puños era impresionante. Por donde iban pasando solo dejan pura destrucción por cada impacto de sus puños. Akame tenía pequeñas dificultades al esquivar los fuertes golpes que lentamente le iban impactando creándole fuertes heridas en su cuerpo. Vamos, ¿qué pasa? No me digas que no has logrado nada, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Maldición, su poder es impresionante, pero si hubiera mejorado aún más mi poder no estuviera en estos problemas, diría Akame cuando estaba siendo impactada por brutales golpes. Vamos, dame más diversión, diría Arturia cuando le clavó un fuerte puñetazo a su rival. Akame salió disparada hasta impactar fuertemente con escombros de la batalla, causándole un gran daño por el brutal impacto. Vamos, poneos de pie, diría Arturia cuando fue callada de un fuerte relámpago que le impactó brutalmente en su abdomen. Maldición, ya cállate, diría Akame mientras se ponía de pie y veía seriamente a la guerrera. Pues ven y cállame, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Maldita tu arrogancia será tu peor perdición, diría Akame cuando se desplazó a gran velocidad con un fuerte puñetazo. Mi arrogancia, la arrogancia los reyes siempre la tenemos, diría Arturia con una pequeña sonrisa. Pues te quitaré la corona y me la pondré yo, diría Akame cuando comenzó a lanzar golpes a lo estúpido. Lian, ¿me escuchas? diría Kakaroto serio. Sí señor, dígame en qué le puedo ayudar, preguntó la mencionada. Dile a Serket que se prepare ya que batallará con el rey de caballeros, diría Kakaroto. Bien señor, diría Lian mientras estaba alerta. Kakaroto, ¿qué piensas hacer? Estamos perdiendo, diría Goku serio. Ten paciencia, diría Kakaroto a punto de darle inicio a una nueva batalla. Arturia en su 40% estaba masacrando a golpes a la guerrera Akame. Dicha salió disparada hasta impactar brutalmente unos escombros, soltando un bocado de sangre por la magnitud del golpe. Vamos, ahora sí ya date por vencida, que la batalla ya llegó a su fin, diría Arturia seria. Jaja, esto aún no se termina hasta que yo diga que se termina, diría Akame, mientras se volvía a poner de pie seria. Bueno, tú eres la estúpida, diría Arturia cuando le iba a impactar un brutal golpe, pero se sorprendió. Serket estaba deteniendo el golpe con mucha dificultad. ¿Qué hace Serket? Esa es una batalla mía, no tuya, diría Akame mientras se ponía de pie con mucha dificultad. Son órdenes y tu estado es patético, mírate, apenas te mantienes de pie, diría Serket cuando envió a Akame a donde su padre. El guerrero no se contuvo y liberó un 40% de su poder, hizo retumbar ese lugar. En donde el Saiyajin padre no puede, diría Akame casi al borde del colapso. Descansa aquí y recuerda tu poder para lo siguiente, diría Kakaroto cuando la metió a la bolsa espacial. ¿Qué pasa, Saiyajin? No me digas que tu familia es así de débil, diría Kratos saliendo de las sombras. Lo dice el guerrero que se mantiene oculto en la batalla, diría Kakaroto serio. No bajes la guardia, tus ojos de demonios, tenlos más activos porque puede atacar de sorpresas, diría Goku serio. Pues ve y ataca a ver si eres un buen rival después de todo, diría Kratos con una pequeña sonrisa. Espero no te arrepientas, diría Kakaroto cuando se lanzó a una gran velocidad con un fuerte puñetazo. Kratos lo esquivó con mucha facilidad y le dejó ir una fuerte patada. Kakaroto fue impactado por la fuerte patada que lo sacó disparado hasta colisionar con escombros creando una fuerte explosión. Veo que si después de todo serás un pérdida de tiempo, diría Kratos viendo dónde se había generado la fuerte explosión. ¿No crees que cantar victoria antes de tiempo es muy erróneo de tu parte? Diría Kakaroto saliendo de la fuerte explosión viendo seriamente al guerrero. Jaja, que tú piensas que me vas a ganar, su apenas lograste moverte sin burlar mi visión, diría Kratos viendo seriamente al Saiyajin. Pues tendré que mostrar aún más poder, diría Kakaroto cuando pasó a su forma 3 de demonio. Sus intensos ojos carmesí veían al guerrero. Ojos carmesí, eres poseedor de la tercera sangre, eso es bueno, diría Kratos cuando fue impactado por un fuerte puñetazo en todo el rostro que lo sacó disparado hasta colisionar con un planeta creando una fuerte explosión. ¿Qué decías? diría Kakaroto con una pequeña sonrisa.
No lo subestimes, sabes muy bien que él aún no está luchando en serio, si ni usando sus transformaciones diría eternidad. Bueno, por lo que vio el ojo de demonio tiene 3 transformaciones, un rosa la más débil y las demás tienen un poder descomunal diría Kakaroto serio. Kratos salía de la fuerte explosión con algunos rasguños mientras veía seriamente al Saiyajin frente a él. No me digas que ese golpe te dolió, vaya patético, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. ¿Pero qué dices? Ese golpe solo fue una brisa para mi cuerpo, diría Kratos con una pequeña sonrisa. Maldición, no veo mentiras en sus palabras, se diría Kakaroto en sus pensamientos. Jaja, espero digas eso durante la batalla, diría Kakaroto cuando se lanzó a gran velocidad. Este Saiyajin sí que es estúpido, diría Kratos cuando se lanzó a gran velocidad también. El impacto de sus puños hizo temblar la misma dimensión por las magnitudes de sus golpes. Las dimensiones son gigantescas, pero al ser 2 guerreros de diferentes dimensiones, pueden destruir la estabilidad de la dimensión donde se está llevando a cabo la batalla hasta destruirlas. Se puede destruir una y las 2 dimensiones, conocido como la incursión entre dimensiones. Kakaroto perdió el fuerte impacto que salió impulsado hacia atrás. Kratos en un solo segundo ya estaba enfrente de su rival, dejarle ir un fuerte puñetazo. Kakaroto con su ojo carmesí vio el fuerte golpe, que lo esquivó a gran velocidad y a una velocidad bestial le clavó un fuerte rodillazo. Kratos escupió saliva y a la vez que esquivó el siguiente golpe que iba a donde él. Ambos le dieron inicio al Ragnarok, la destrucción de 2 dimensiones o una. Ambos guerreros comenzaron a impactarse fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Por ese sector 2 veloz rayos se veían pasar a grandes velocidades, destruyendo todo lo que se encontraba en su camino. La estabilidad del espacio estaba comenzando a ser un caos. Kakaroto se estaba moviendo a grandes velocidades mientras esquiva y responde los fuertes golpes que iban a donde él. Kratos se mantenía sereno, no estaba ni cansado del intenso intercambio de golpes. La batalla duró por varios segundos. Kakaroto logró romper la defensa de su rival y le clavó una brutal patada a gran velocidad. Kratos se sorprendió por eso que no tuvo tiempo de reacción, que el fuerte golpe le dio de lleno, sacándolo disparado hasta impactar brutalmente unos planetas creando fuertes explosiones. ¿Qué pasa, emperador? ¿No puedes con unos simples golpes?, diría Kakaroto en burla hacia el guerrero. Maldito, se escuchó en esa explosión que salía el emperador con algunas heridas que fueron sanadas a gran velocidad mientras veía seriamente al guerrero. Jaja, ese simple te dolió, diría Kakaroto cuando logró esquivar más de 2000 golpes que iban a donde él a una brutal velocidad. Maldición, su velocidad es impresionante, pero eso no me detendrá, diría Kakaroto cuando lanzó un fuerte puñetazo. Esconder la energía del caos en el simple puño impresionante, diría Kratos cuando esquivó el fuerte puñetazo que se dirigía a donde él y le dejó ir un fuerte rodillazo. Kakaroto lo recibió de lleno, que lo hizo escupir sangre y a la vez que sintió como varias costillas fueron destruidas por el brutal golpe. ¿Qué pasa? ¿No has logrado esquivar un golpe simple?, diría Kratos con una pequeña sonrisa. Un golpe simple, diría Kakaroto cuando esquivó una esfera sagrada que iba a donde él. Vamos, haz algo y no solo te pongas a pensar que eso lo vuelve aburrido, diría Kratos viendo seriamente al Saiyajin. Que lo vuelve aburrido, dice este maldito está loco, se diría Kakaroto en sus pensamientos cuando logró esquivar un veloz puñetazo que se dirigía a donde él. Y a una gran velocidad le clavó un fuerte puñetazo. Y de golpe el Saiyajin pasó al máximo poder de la fase demonios haciendo temblar ese gran espacio. Kratos salió disparado hasta impactar brutalmente unos escombros, creando una fuerte explosión por la magnitud del golpe y las fuertes ondas expansivas. A lo lejos solo se veían unos ojos carmesí viendo seriamente la fuerte explosión. El máximo poder de la fase de los demonios es impresionante, espero con mi modo base aún pueda con él, si no pasaré a la siguiente fase, diría Kratos cuando se lanzó a gran velocidad. Kakaroto no se quedó con los brazos cruzados y también se lanzó a gran velocidad. Ambos se impactaron fuertemente sus rostros, que salieron impulsados cientos de metros y a gran velocidad retomaron su postura y lanzaron un fuerte puñetazo en el aire. El fuerte impacto de sus puños de aire fue impresionante, que la fuerte onda expansiva desintegró todo a su paso. Ambos se comenzaron a lanzar varias esferas de poder a grandes velocidades, que al no más impactar cada esfera de poder se destruyen creando fuertes explosiones en todo el espacio. Y de un movimiento ambos ya estaban con un fuerte puñetazo de uno al otro. El fuerte impacto fue brutal que hizo temblar ese lugar, de la cual ambos guerreros le dieron inicio a ese segundo fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada impacto de sus puños hacía temblar ese gran lugar. Ambos guerreros se movían a grandes velocidades mientras lanzan fuerte puñetazo sin parar. Kakaroto tenía una velocidad impresionante que iba tomando la delantera en la batalla.
Kratos están comenzando a impactar fuertes golpes a grandes velocidades, pero lentamente comenzó a tener muchas dificultades al esquivar y responder los fuertes golpes. La batalla de ambos guerreros estaba siendo impresionante, que todo era destruido por cada impacto de sus puños. Kakaroto a gran velocidad le impactó un fuerte golpe a su rival. Kratos salió disparado hasta impactar fuertemente planetas que los iba destruyendo por cada impacto. Dos veloces rayos se veían pasar a grandes velocidades. Kratos comenzó a recibir más daño por los fuertes golpes que iba recibiendo del Saiyajin. Kakaroto tenía una ventaja en la batalla que no estaba desaprovechando, comenzando a impactar fuertes golpes en varios puntos claves de su rival para hacerlo caer. Pero el Saiyajin Kratos aún se mantenía sin bajar su guardia ni un segundo, pero fuertes heridas tenía en su cuerpo que estaba sangrando. Golpe destructor de almas, diría Kakaroto cuando lanzó el fuerte puñetazo a gran velocidad. Escudo Kai, diría Kratos cuando un fuerte escudo se creó. Kakaroto impactó el fuerte escudo creando una fuerte explosión por el impacto. Kratos a una brutal velocidad lanzó un fuerte puñetazo a su rival. Kakaroto ni tuvo mucho tiempo de reacción, ya que el fuerte golpe le dio de lleno sacándolo disparado hasta colisionar brutalmente con planetas que los destruyó al no más hacer impacto. Kratos lanzó una fuerte lluvia de esfera de poder a gran velocidad. Kakaroto le estaba costando defenderse del fuerte lluvia de ataque, que después de unos minutos se veía una fuerte explosión en todo ese lugar. Torbellinos de la muerte, diría Kratos cuando lanzó los fuertes torbellinos. Dimensión vacío inicio, diría Kakaroto cuando envió la técnica a una dimensión diferente. Así que manejas dimensión para mandar ataques de grandes magnitudes. Esto es impresionante, diría Kratos cuando fue impactando por una fuerte patada a gran velocidad. Kakaroto no se detuvo ahí, a una brutal velocidad le dejó ir una fuerte lluvia de golpes en tan solo unos segundos. Kratos escupió un bocado de sangre por los fuertes golpes que había recibido, que le habían causado un gran daño. Golpe infernal, diría Kakaroto cuando lanzó el fuerte puñetazo. Destello oscuro, diría Kratos cuando lanzó el fuerte puñetazo. El impacto de sus puños fue bestial, que hizo temblar todo a su paso. Ambos Saiyajin salieron impulsados varios metros hasta lograr detenerse en los escombros que se habían creado en la batalla. Maldición, me está ganando él en una forma más inferior a mí, diría Kratos ya enojado. ¿Qué pasa? No me digas que ya no puedes, diría Kakaroto con una pequeña sonrisa. Jaja, estúpido, espero estés listo para el siguiente round, diría Kratos con una pequeña sonrisa. Lo mismo te pregunto, diría Kakaroto serio. Kratos no diría nada y su poder comenzó a aumentar a niveles colosales todo a su paso. Estaba temblando, su cabello comenzó a cambiar a un rosa, sus ojos a un verde, todo lo que estaba a su paso se están destruyendo sin dejar nada. Impresionante su poder, diría Kakaroto serio. Kratos veía seriamente al Saiyajin. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides suscribirte y dejar tu like.